En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 11 de noviembre de 2024. Recuperamos la programación en B1 habitual, tras estos días que ya saben que, por según nos han enterado, hemos estado en Valencia durante todos estos días. Y quizá algunos piensan que el problema está solucionado, que todo está encauzado y que poco menos que ya no hay nadie al que socorrer. La verdad es que sí, todavía queda mucha gente a la que se le debe socorrer y ayudar, porque desafortunadamente ahora escucharemos a Pedro Sánchez, que ha estado hablando de los bulos que hay y de cómo el Estado ha conseguido ayudar a todas estas personas. Desgraciadamente esto es rotundamente falso. De hecho, ya han visto todas esas imágenes, no vamos a ser reiterativos, de los voluntarios que con su buena voluntad y poco más son los que han ido limpiando las casas, las calles y, en definitiva, los municipios afectados, que no han sido pocos. Los vídeos realmente hacen justicia en cierta medida de lo que uno ve ahí. Cuando uno está no da crédito. Es que no da crédito. Calle a calle, pueblo a pueblo. Una tragedia sin precedentes infinitamente peor que el 11M, infinitamente peor, por las consecuencias que tiene tanto a medio como a largo plazo, y sobre todo la respuesta. Una respuesta que, insisto, por mucho que pasen los días, a día de hoy sigue siendo insuficiente, que ya se nos ha olvidado. Ah, mira, ya hay 8.500 militares, ya está. No, ya está, no. Hay localidades que son un auténtico vertedero. Eso es en lo que han convertido con la respuesta que ha sido a todas luces ineficiente, unos por estupidez e ignorancia, que es el caso de Mazón, otros porque de forma deliberada así lo han decidido, que es el gobierno. Muchos piden la dimisión de Mazón, en los que me incluyo. Pero aquí se produce un fenómeno que es bastante particular. Mientras que el electorado, por si queremos llamarlo así, de derechas, pide la marcha de Mazón, de su equipo también, pero claro, Mazón y su equipo, y de Pedro Sánchez, el electorado de izquierdas, solo la de Mazón. Sánchez no. El gobierno central no ha hecho nada malo. Todo es culpa de Mazón, que estaba comiendo con una periodista a ver si se la ligaba. Sí, mal, claro. Pero no es porque esté comiendo con una periodista, es por la respuesta, por la falta de capacidad a la hora de alertar, que seguramente las consecuencias materiales hubiesen sido las mismas. Casi 100%. Ahora, ¿alguna vida humana se podría haber salvado? Desde luego que sí. Porque los que somos de ahí, tenemos familiares de ahí, si sabíamos el martes a las 2 de la tarde la situación en Utiel y en Requena, me quiere decir que, ya no digo Mazón, que estaría muy ocupado con la señorita esta. ¿No hay nadie de su gobierno que lo sepa? Tiene que esperar también, porque esto es que como es el proceso este, alguien tiene que avisarme. ¿Pero usted qué es? Pues es que nos hemos acostumbrado a meter auténticos mediocres en el poder, pensando que no tienen consecuencias. Y claro que las tiene. Y luego malvados, que aprovechando la situación, siguen dejando abandonado a decenas de miles de personas que lo único que ven pasar por sus calles son a esos voluntarios que poco más pueden hacer. Porque al final uno va ahí, ¿qué hace? Pues sí, pues llevarle la comida a la señora que vive en el quinto, que no puede bajar a por ella porque el ascensor se ha estropeado. Vale, puedes ayudar a limpiar garajes, puedes ayudar a limpiar pues las casas, sobre todo los bajos. Vale, pero ¿y luego esas montañas de basura qué? ¿Quién se las lleva? ¿Qué tipo de ayudas van a recibir? Porque ahora están todos con el tema de las ayudas. ¿Qué tipo de ayudas van a recibir las personas? Numerosas personas, porque esto ha afectado a gente con muy poco poder adquisitivo, siempre hay excepciones, pero las zonas afectadas no se crean ustedes que tienen una renta per cápita elevadísima. Algunos de ellos que no tienen ni asegurada la casa, que su cuenta corriente no tiene ni 100 euros. ¿A esos les van a ayudar? Recordemos el volcán de La Palma. Todavía están esperándolo. ¿Realmente esas ayudas van a llegar? ¿O van a aprovechar que pase el tiempo y que la gente se olvide? Como también, por otra parte, es lógico y normal. Uno puede vivir instalado en la tragedia.
Pero, ¿dónde está esa respuesta? Pues a este respecto, Pedro Sánchez, que mañana se va a Azerbaiyán a hablar del cambio climático y no sé qué rollos, ha comparecido para hacer estas declaraciones. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos. Son los empresarios también que pagan sus impuestos para que precisamente ante situaciones como esta, el Estado responda de manera eficaz y de manera equitativa. El Estado somos todos. En cierta medida es cierto. Durante años se nos esquilma continuamente para pagar esos servicios y te prometen que no te preocupes, cuando necesites ahí estará el Estado para ayudarte. ¿Es esto cierto? La respuesta es que no. El Estado ha sido el gran ausente. Si en cuanto aparecían unos militares la gente poco menos rompía a llorar, decían, ya están aquí. Completamente abandonados y desesperados. Y de hecho, ahora mismo hay desplegados en Valencia 8.500 militares, de un total que tienen las Fuerzas Armadas de en torno a las 130.000 efectivos. Esto implica que solamente el 6,5% de los efectivos disponibles están desplazados en esta tragedia. ¿Esta es la respuesta? Algunos dicen, no, pero es que claro, como Mazón no lo pidió, pues entonces, ¿qué vamos a hacerle? Yo lo que me pregunto son los que compran este argumento, que sí, ya sabemos que Mazón es estúpido, ya sabemos que es un incompetente, eso ya lo sabemos, es indiscutible. Pero el argumento de como el otro es tonto y no ha pedido más ayuda, pues entonces yo no intervengo. Entiendo que los que compran esto, si mañana van paseando por la calle y ven a una mujer que está siendo acosada por 5 tíos, pasarán de largo. Salvo que la mujer les diga, oye, por favor, ayúdame. O si ven a un tío que está en la calle tirado porque ha recibido un golpe o porque se ha caído o lo que sea, como no pide ayuda, entonces no la va a auxiliar. Entiendo yo que este razonamiento es el que hacen estos personajes que van diciendo por ahí que la culpa es que no la ha pedido. O sea, la incompetencia del otro, como no lo pide, pues yo dejo que la gente se quede ahí abandonada, como perros. Bueno, quizá por los perros hubiesen hecho algo más, como ratas. Porque lo grave del asunto, algunos que dicen, no, es que, claro, se ha demostrado que este sistema no funciona, que no tenemos los recursos suficientes. Algunos dicen el sistema autonómico. Ojalá fuese esa la respuesta. Pero es que es muchísimo peor. No es que digas que esto es Somalia y, oye, pues mira, estos son los efectivos que tenemos. No, no. Si fuese la Comunidad Valenciana, estuviese bajo las manos de un gobierno del Partido Socialista, ¿hubiese sido esta la respuesta del gobierno central? No. Que no olviden que no se quiso declarar estado de emergencia. Si esto no es una emergencia, ¿qué lo es? El problema no es el sistema. Insisto, ojalá fuese ese, porque tendría fácil solución. El problema es mucho más trágico y severo. Y es un gobierno que prefiere utilizar a decenas de miles de personas, someterlas a la más absoluta de las miserias y de la desesperación, a cambio de sacar un rédito político. El sistema, claro que funciona. De hecho, era muy evidente, sobre todo en los últimos días, que uno paseaba por algunas calles que las veía ya perfectas. Dices, aquí ha pasado el ejército. Si es que se notaba enseguida. Si es que nuestro ejército no es que sea, que diga, no, es que no valen para nada, no, sí que valen. No saben la cantidad de gente que nos hemos encontrado diciéndonos, no, yo soy militar, yo soy policía, yo soy bombero, que han ido pidiendo días de asuntos propios, cuando no, utilizando sus propias vacaciones. Esta es la realidad. Es que es un abandono deliberado, que es lo que tiene la mayor gravedad que puede tener. Porque dices, bueno, Mazón es tonto. Como es tonto, no le puedes exigir nada. Obviamente, no está capacitado para gobernar. Porque es estúpido, de acuerdo. Pero que tú estés sometiendo, insisto, a día de hoy, a decenas de miles de personas al abandono más absoluto, no porque no puedas. Es que yo quiero, pero no puedo. No. Puedes, pero decides no hacerlo.
de forma deliberada. Y esperas que con el paso del tiempo la gente se olvide. Y desgraciadamente va a ser así, claro. Y desde luego juegan con la desesperación del personal para obtener un rédito político. Esto es lo trágico. Estar en manos de auténticos psicópatas. Sin ningún atisbo de humanidad. La culpa no es del sistema. El sistema funciona. Si lo haces funcionar, claro está. También Pedro Sánchez pedía que aplaudiésemos todos a las 8. Y dice, no me lo puedo creer. Sí, escuchen. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas. A los administradores ya saben que no habla de los voluntarios, porque esa es la pregunta. Dice, ¿qué hubiese ocurrido sin esta ola de solidaridad que no tiene precedentes? ¿De qué estaríamos hablando? Es que todavía habría muchísima gente que tendría en sus casas 1,5 metros de barro, que muchos de ellos son gente mayor, que poco pueden hacer. Ahora los voluntarios no los nombra. Las administraciones. Pero si se has utilizado precisamente para que no puedan actuar. Es surrealista lo que vivimos en España. De verdad, que da auténtico pavor vivir en un país que está en manos de esta gente. Que la mayor tragedia que se recuerda la utilizan para obtener réditos políticos. Y ahí está toda la maquinaria propagandística, que sí, mira, vamos a conseguir ganar el relato. Sí, seguro, Mazón no acaba el año, es evidente. Pero es que Sánchez tampoco debería acabarlo. Es que no debería acabar ni el mes. ¿Qué más tiene que ocurrir? Esa es la pregunta que se hace uno. Porque si hay gente que esto lo ve bien, dices, pero bueno, ¿en qué país estamos? Los voluntarios nada. Y eso sí, que salgamos todos a aplaudir. En realidad, aplaudirle a él. Pues el Estado somos todos y también el Estado es él. Claro, que es lo que le gusta a Pedro Sánchez. Lo que debería ocurrir es que a las 8 todos deberíamos circular hacia Moncloa. Eso es lo que debería ocurrir. ¿Qué ocurre? Pues muchas veces nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo es posible que en España no estalle todo? Pues porque al final esta gente juega con las necesidades más básicas. Es que estos días lo veías, gente que lo ha perdido todo. Que dice, mi negocio completamente arrasado. ¿Qué está haciendo esa persona? Intentar limpiarlo cuanto antes para volver a funcionar. ¿De qué manera? De la manera que pueda. Los últimos días ya había alguna localidad que veías otra vez el horno abierto y qué alegría. Pues claro, la mayoría de esas personas que han perdido sus comercios no esperan nada, simplemente con su esfuerzo y con su trabajo quieren salir adelante. Tiene una hipoteca que pagar, tiene que mantener a sus hijos, también tiene un coche que pagar, que muchas veces aquí se ha dicho en redes sociales, se decía, no, es que a quién se le ocurre bajar por el coche. Hombre, a quién se le ocurre, si es casi lo más valioso que tienes después de tu casa, si es un coche que ni siquiera has llegado a pagar, que lo estás pagando a plazos, si es la herramienta que utilizas de trabajo para ir al puerto o a otro tipo de lugares cercanos a esas ciudades dormitorios, si lo queremos llamar así, pueblos afectados, pues claro que bajas. Que es muy fácil, con la cartera llena, decir a los demás que son medio bobos. Y esta gentuza aprovecha eso. Que toda esta gente tiene cosas que perder. Es el miserable abuso del fuerte frente al débil. No hay nada peor. Y no es que se haga por incompetencia. No. Se hace de forma deliberada. ¡Comenzamos! Recibimos ya a Juan Andrés Rubert. Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jano? Buenas noches. Pues aquí estamos de vuelta después de unos días muy intensos a nivel emocional en Valencia, pues vuelta
a la rutina. Triste dentro de lo que cabe con este contexto que todavía pues a kilómetros de distancia pues lo seguimos padeciendo. Te hablábamos ahora todos un poco, es como si nos hubiéramos ido 2 meses. Pues ha sido una sensación rarísima. Yo que llegaba esta mañana me estaba yendo con el coche y decía, o sea, tenía hasta como cargo de conciencia. Sí, o sea, me piro y una esto... sensación, porque ya no solo como valenciano, ¿no? Sino diciendo, es que claro, esta gente se queda aquí y nos pasaba muchas veces, ¿no? Que nos alejábamos de la zona devastada, que simplemente había que cruzar, por ejemplo, el puente para ir a Valencia y decías, es que claro, yo me voy a mi casa. Pero esta gente se queda aquí con todo lo que ha perdido y viendo ese panorama, ¿no? Que es una pesadilla horrible. Y me he ido con esa sensación, pero bueno. Si es que el contraste era súper heavy, porque claro, es que son 10 minutos. Sí, sí, sí. O sea, en 10 minutos pasabas de Valencia, que estaba todo bien, normal, gracias al nuevo cauce del Turia, porque si no, imagínate lo que estaríamos hablando. La tragedia hubiera sido aún más devastadora, sí. Pero en 10 minutos pasabas del infierno absoluto. Es verdad que la ciudad de Valencia se notaba... O sea, apagadísima. Una tristeza sí, en las calles y todo, aunque los negocios estaban abiertos y había gente pues tomando lo que sea en las terrazas o incluso dentro, pero aún así notabas que, un silencio. Que la gente estaba afectada, no es para menos, porque el golpe ha sido muy duro. Yo creo que todavía no somos conscientes aún de la magnitud tan salvaje de lo que ha sido esta tragedia. O sea, hay que poner todavía muy en contexto lo que ha ocurrido. Sí, luego vendrá, que bueno, ya está pasando, pero más a medio y largo plazo, toda la cuestión de la psicosis ahora de toda la gente. Es que sí, ahora va a haber un exceso también de alertas y de cosas, que claro, esto es como el cuento de Pedro y el Lobo, y al final, por desgracia, pues se pecará ahora en exceso. Antes era de no decir absolutamente nada, y ha pasado una desgracia horrible, y ahora va a ser pues cada 2 por 3 lanzando alertas. Yo pensaba, encima, en la Navidad, Jano, que está a la vuelta de la esquina, es que queda un mes, todos esos negocios, toda esa gente... se te parte el alma. Sí. Así es. Muy triste, muy triste. Pero bueno, ahí hemos estado para contarlo y seguiremos acordándonos. Sí, estamos preparando porque, claro, como esto, el tiempo pasa tan rápido, nos olvidamos enseguida de todo, que también es un poco muy humano. O sea, yo comprendo que, claro... Sí, que puede haber una sobreinformación, ¿no? Que la gente se pueda... Sí, que también uno dice, oye, pues también quiero un poco escuchar otras cosas, verdad que nosotros en el Valenciano pues te toca más de cerca, entonces, pues bueno, quieras que no, pues eso influye, pero hemos hablado muchísimas cosas. Es verdad que tampoco hemos hecho, que también nos parecía mal, pues entrevistar a la típica persona que acaba de perder a su mujer, como le pones un micro delante. El otro día Televisión Española sacaba un pobre hombre que estará en estado de shock. ¿Cómo le pones el micrófono delante? Sí. O sea, no sé. Yo hay veces que he visto cosas que, sí, o sea, lo mejor ha sido la solidaridad de la gente, sin duda, que ha hecho lo que no debería hacer, porque al final esto es lo que tendría que haber hecho el Estado. Sí, sí. Pero luego también, a nivel periodístico, en fin, ha habido de todo. O sea, nosotros hemos tratado en esos momentos tan duros de mantener también prudencia, ¿no? O sea, sí, acompañar a la gente en su dolor. Oiga, yo estaba ahí y digo, es que no me nace tampoco. ¿A que no? No. O sea, dices, espera un momento, coge, vamos a entrar. Te grabo claro, y el momento ese grave, no, lo que tienes que hacer pues es darle un abrazo a esa persona porque nos hemos encontrado con decenas de testimonios de gente que lo había perdido absolutamente todo. Sí. Y bueno, si se prestaba en cierta ocasión y no tan demoledor, pues oye, sí, hablar con él, pero no eso... Bueno, los carroñeros de la información siempre están ahí también, aprovechándose de este tipo de desgracias. En fin, Mazón, que no lo hemos escuchado en el editorial, pero también ha hablado, bueno, lo van pillando por ahí. Sí. Él dice que se remite al próximo jueves, que es cuando va a comparecer a petición propia en les Corts Valencianes, pero bueno, va haciendo declaraciones conforme pasan los días, informando un poco de la situación, del avance en los distintos municipios afectados por esta riada. El presidente de la Generalitat ha dejado entrever en esta ocasión que podría anunciar ceses de consellers de su gobierno autonómico. Está en el punto de mira, en concreto, la consellera de Interior encargada de emergencias, Salomé Pradas, aquella que dijo en un principio que tiene tela desconocer que existía un sistema de alertas. Luego está también pues, la insensible de Nuria Montes, también en el punto de mira, consellera de Industria y de Turismo, cuando pidió a los familiares de las víctimas con muy malas formas que se quedaran en sus casas y no fueran a los sanatorios. Es verdad que luego pidió disculpas, pero claro, se le echaron encima porque las declaraciones, en fin, estaban completamente fuera de lugar. En cuanto a Mazón, asume que se han podido cometer algunos errores, aunque ha vuelto a señalar al gobierno central por la gestión de esta tragedia. Vamos a escuchar al presidente de la Generalitat. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad. Durante todos estos días hemos repasado también
todo lo que pasó aquellos días, con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat Valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que con respecto a la presa de Forata trasladaba al Gobierno de España. Bueno, eso ha sido lo que ha dicho Mazón. Dice que contestará a todo el jueves, como decimos, en Les Corts Valencianes. Antes no va a dar explicaciones, más allá de lo que ha comentado. Pero fíjate, todo el mundo se centra en si hubo o no hubo avisos, y que es que lo hemos dicho, o sea, familiares que tenemos en Requena, en Utiel, tú tienes familia... En Massanassa y Benetúser. Claro que, o sea, todos, el martes, decías, ¿qué está pasando? El martes, pues simplemente por los mensajes que te mandaban familiares, y dices, pues, ¿qué está pasando en Valencia? Claro. Porque, claro, nosotros aquí pues no te enteras en Madrid. Y dices, mira, incluso, o sea, ya todo el mundo, entre comillas, sabía, pero claro, luego, ¿cómo explicas que esto también mucha gente dices, no, es que en Valencia no llovió, en Paiporta no llovió? Claro. O sea, flipas en colores. Se ha llevado la parte gorda encima. Es que es un tsunami, es exactamente lo mismo. Y dices, todo el mundo se centra en eso. Yo no sé si daños materiales los mismos, por mucho que avises esto. No, claro, al final esto es arrollador. Si lo gordo es la respuesta. O sea, la gente están poniendo todo el foco, porque ya sabemos que esto es la propaganda. Claro. Es que no, la alarma sonó a las 8 de la tarde, que vale, que también mal, yo no lo discuto, pero el tema de la respuesta, que este tío salía Sánchez con el otro día, ay, gracias por venir, presidente. Marlaska, gracias por venir. Decir, oye, ¿qué estás pidiendo el ejército el segundo? Exacto, 500 militares, 500 militares, pasan 2 días, había 500 militares. Pues eso dices, pero bueno. Los primeros días, Jano, que no veíamos ejército. Es que ni siquiera veías a la policía local dirigiendo el tráfico, que también tenía tela. Sí. Y todos los voluntarios ahí, porque de verdad, podría en algún momento darse la circunstancia de que los voluntarios hubiera un exceso de gente, pero si no llega a ser por esa gente, habría casas que todavía no se habría podido quitar el barro. Totalmente. Y garajes inundados y todo. Entonces, claro, te da mucha rabia, porque dices, antes de la tragedia, pues bueno, podían llegar ciertas alertas y ciertas historias. Ahora bien, átate los machos y enfréntate a lo que hay y responde en condiciones. Nada. O sea, ya te digo, la emergencia nacional tampoco la ha solicitado. No. Ha sido, y dando gracias. Mira, es que no tiene perdón. Hay que decir una cosa, de todos estos consejeros que has estado nombrando, para ser justos, Marciano Gómez, que es el de Sanidad. Sí, el de Sanidad, sí. Yo lo confieso, no tenía ni idea de quién era. Y una buena amiga que está con todo el tema de psiquiatría, que no voy a decir su nombre para respetar su privacidad, muy bien, pero que tiene un cargo importante, me contaba, aparte de todas las tragedias que se estaban viviendo y las historias, que este hombre está haciendo un trabajo extraordinario. Pues así que desde aquí, pues bueno, para que... Hay gente válida, si es que el tema es poner a gente válida. No poner a inútiles. Claro, que es estos dos casos de estas dos mujeres que, en fin, o sea, estar en emergencia, o sea, llevar interior y no saber que había una alarma de emergencias. Ya lo dice, no, más malinterpretado. Sí, claro, mira, si se has permitido que se malinterprete tus palabras hasta ese nivel, es que eres tonta. Que no me da igual, no das fuera. Para más, no sirves. Guardia Civil de Paiporta, que por cierto el rey vuelve mañana, no sabemos a dónde todavía, Valencia, ¿no? No se ha especificado todavía. Hizo mal en no ir a Chiva. Tendría que haberse mantenido, sí. Pero bueno. No sabemos si Moncloa igual le ató de pies y manos. Que nada, ¿y qué le pasa? O sea, es que ya también. No, claro, que siendo el rey, ¿quién le va a decir? Ir a Chiva? No te dejo ir a Chiva. Y si vale, ¿y si va qué? Ya. Sí, claro. Tendría que haber ido. Sánchez va a llevarlo al Parlamento, pues que lo lleve. Sí. Que se tiene bemoles. Lo de la Paiporta. Todo el complot ultra que vendieron muchos medios de gente que se organizó desde el primer momento para atacar a Sánchez en esa visita que realizaron a Paiporta tanto los reyes de España como Mazón como Sánchez. El único que huyó de ese escenario fue el presidente del gobierno. Pues bien, la Guardia Civil ha descartado esa tesis de la trama ultra que tanto cacarearon muchos medios afines al sanchismo, los que increparon a Sánchez en Paiporta, que no fueron más que vecinos, que lo habían perdido absolutamente todo y que se sintieron abandonados como perros. La Benemérita, como decimos, ha dado carpetazo ya a esas investigaciones, en la que supuestamente estaría detrás de esos altercados. Dicen, las pesquisas es verdad que siguen abiertas y los agentes no descartan nuevas detenciones, pero lo que sí que rechazan es la existencia de esa trama. Voy a abrir comillas, según han asegurado fuentes cercanas. En ningún momento nos hemos encontrado con un solo indicio que apuntara a esa línea. Desde el principio, y esto es muy llamativo también, el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska, otro de los grandes, valga la redundancia, señalados, ordenó dar prioridad a esta situación
en las que las autoridades estuvieron expuestas a situaciones de riesgo. Claro, mucha gente, Jano, se quejaba y dice, ahora sí, ahora mandáis a todos los policías, a todo tal, Sí. o sea, para este dispositivo, pero mientras tanto aquí nos habéis abandonado, que habían pasado ya 5 días Sí, sí, es que es muy heavy. después de la tragedia. Yo no digo que no deban llevar seguridad, Sí, claro. pero en una circunstancia así, que estaban completamente abandonados, todo ese despliegue, de repente, claro, la gente muy cabreada. Pero si el milagro es que no les pasase más. Viendo Eso es las lo milagroso. imágenes y ya además con perspectiva de los días, es increíble que no pasara algo Te lo juro. algo más grave. Sí. Claro, te lo digo de verdad. Estaban completamente expuestos. Y te digo una cosa, es que uno puede llegar a entender porque la frustración que había. de la Sí, gente, sí, lo claro, que digo es que no entiendo es, no porque estaban expuestos, sino que la ira de la gente, que tengan la suerte de que hayan salido todos ahí, bueno, la reina, el barro en la cara, Sí, sí, sí. el rey, Y el pero rey, claro, Sánchez sí. se fue huyendo como una rata Sí, sí. cobarde, pero que en el fondo dices, o sea, es un milagro que incluso hayan podido salir de ahí. Sí, sí, desde luego. Poco les pasó. Viendo las imágenes, poco les pasó. Pero bueno, unos decidieron aguantar el chaparrón al lado del pueblo, a pesar de que recibieran críticas, que fueron los reyes de España. Mazones, que estaba por ahí detrás. Estaba detrás del rey, entonces es verdad que no. Que el rey es muy alto, no se le veía mucho, pero bueno, mira, se quedó. Sí, El se único quedó, que huyó, como un cobarde y mentiroso, que lo ha demostrado siempre, ha sido Pedro Sánchez. Sí. Valiente desde la distancia en los muros de Moncloa. Claro. Vamos, para acabar, la estupidez que... ¿Te puedes creer que echo de menos estas noticias? Sí. Cuando dices, no me creo el país en el que vivimos, pues lo de Rejón y todo esto, y dices, esto es lamentable. Ojalá ese fuese el pan de cada día, teniendo en cuenta Ya, lo que hemos visto. Lo que es hemos es visto, muy sí. fuerte. Que eso sí que es una tragedia de verdad. Pero Mucho bueno, más sí, grave. Sí, Porque al claro. final, claro, que claro. Rejón diga es que no me tocó una teta sin darme cuenta. Vale, pues bueno, pues bien. Pero esto sí que ha sido gordo, sobre todo. Gordo, sí. Porque Sí, es que sí. es deliberado, es que es lo fuerte. O sea, es que por eso digo que la gente no es tonta, ¿eh? O sea, en los pueblos es verdad de todo el mundo, Mazón y Sánchez. Sí, y Sánchez, sí, sí. O sea, que el relato que se está instalando aquí, bueno, los medios de comunicación, el que no ha estado por ahí puede decir, hostia, ¿lo están colando? O no, no, ellos no No, la ellos gente saben sabe, perfectamente de quién es. Sí, porque pueden decir, este responsable. no se entera, pero el otro, aun pudiendo, no hace nada. Que eso es lo grave. Es una Claro. omisión tremenda de socorro a una región que está muy afectada y que no esté declarada la emergencia nacional, lo que estabas Es comentando increíble. antes. Es que es increíble. Es una locura. O sea, si no declaras ahora, ¿cuándo? O sea, ¿qué tiene que pasar para que lo declares? Que nos ponemos aquí con titulares de la peor tragedia del siglo, que lo es. Que lo es. Y no declaras Que la lo es. emergencia nacional. Del Pues, siglo y en los últimos, que baje obviando Dios la y lo guerra vea. civil, obviando la guerra civil, dices, o sea, es que esto, insisto, o sea, mucho peor que todos tenemos en la cabeza el 11M. Es que esto es mucho peor. Pues no solo, porque dicen, bueno, es verdad que hay más muertos. Sí, es que no son solo los muertos. No solo, claro. Es la situación en la que se quedan decenas de miles de personas. Sí, sí, sí. Y que a día de hoy, que mañana se cumplen 2 semanas, Ujú. muchos pueblos siguen siendo vertederos. Pero si es que las imágenes ayer mismo, o sea, yo ayer que estuve en Algemesí otra vez, Bueno, Algemesí es es para que, flipar. o sea, vaciando garajes y todo, que estuvimos ahí echando una mano en lo que podíamos, y digo, es increíble que hayan pasado eso, 10, 12 días y que aquí todavía no... El alcalde de Algemesí muy bien, ¿eh? Sí, hay que sí, decirlo. sí, las cosas como son. El tío avisó con tiempo, igual que el de Utiel. Mira, no sé ni qué partidos son cada uno. Y el de Utiel No suspende caigo las ahora, clases. pero fíjate, aquí lo que destacamos es la persona. Coño, claro, ya pero está, es que al final... Ay. Bueno, vamos con el... Sí, el de este hombre de Errejón y sí, la porque otra. ha sido suspendida la causa contra Errejón temporalmente prevista para mañana. El juez lo ha dejado en suspenso debido a la baja médica de la abogada de la denunciante, de Elisa Muliá. Según estaba previsto, la actriz debía acudir a los juzgados de Plaza de Castilla a partir de las 9 de la mañana martes. Pero tras la suspensión provisional de las pesquisas, las declaraciones no tendrán lugar hasta que la abogada pues, se pueda recuperar. La actriz, por cierto, ha sido sorprendida de nuevo en la calle y de no querer hablar nada de nada, pues al final ha vuelto a hablar mucho sobre este asunto. Vamos a escuchar a la actriz. Hombre, es que es un proceso costoso. Y que todavía no han denunciado, ¿no? Dejadme, por favor, que... Pero simplemente por aclarar esto. Que ya no han denunciado, déjame que dan escrito. ¿El qué? No, va a haber más denuncias, pero que de verdad... Por favor, yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, he contado mi historia y no quiero nada, porfa. Cualquiera pensaría de lo que está hablando esta mujer, lo que denunció en su momento, también cómo se dirige. O sea, yo es que no sé ni cómo No tengo nada que decir. ni cómo calificarlo, la verdad. Bueno, es baja médica por un embarazo, entonces, pues bueno, cuando se me recupere, pues podrá reanudarse el juicio. Estaba previsto que declarara a esta chica y también el propio Errejón. Nuestra España, Jano, también palabras. tiene estas cosas. Sí, de todo ahí.
Que Pero- tú mira el contraste, entre... Sí, claro, es que a mí ahora me pones esto, macho. Es que no tengo nada que decir. No, la no, verdad. es que no hay nada, no hay nada que No te voy comentar. a Sí, engañar, pero bueno, como o sea, no. es tema de actualidad, pues Sí, no, claro, sí, sí, hay, al final. hay que contarlo, sí, pero en fin. Me quedo con la solidaridad del pueblo. Del pueblo, sí, valenciano y español en su conjunto. Como dice el mío Cid. Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Correcto, qué Es que gran es- cita. Es que esa Pero cita... es que es perfecta Sí, para sí, España. Sí, perfecta, O perfecta. sea, se ha claro. demostrado que los españoles, macho, Mm. si los guías bien, bueno, ahí está nuestra historia. Sí, 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 sí. Pero en fin, vamos a la tertulia. Arrancamos la tertulia dando la bienvenida a Guadalupe Sánchez. ¿Qué tal, Lupe? Hola, Jano, buenas tardes. La operación ha ido bien. Ha ido bien, solo he tenido un pequeño reposo relativo, ni siquiera absoluto, así que aquí seguimos, Fenomenal. dando guerra. Fernando Díaz Villanueva, ¿qué tal? Muy buenas, pues bien, aproximadamente. Me agarra un pequeño trancazo, ya sabes, los fríos que han llegado de manera repentina y además que ha habido tantos temas informativos que se me ha tenido un colapso de trabajo las últimas 3 semanas. Te has producido mucho estos días. Me he parado, piénsalo, Errejón, inundaciones, Trump, todo junto. Apenas estábamos la siguiente, se montaba sobre la anterior. Sí, cara, el que no lo siga Villanueva, tienen su canal en YouTube y también en iVoox, pero es que en iVoox estás como dividido, ¿no? Tienes la contra por un La lado. contracrónica y la contrahistoria, sí. Fenomenal. Rubén Arranz, ¿qué tal? Pues muy bien, por una vez no he sido yo quien ha venido malo, porque siempre soy yo, la verdad. Sí, es verdad, tú nos contagias a todos. Sí, es verdad. Esta vez no. Le Pero podemos bien, echar todo la bien. culpa a Villanueva. Aunque he trabajado menos, la verdad. No, hombre, no, también estás en el Independiente y aquí en lo que no te han contado, que ya me has dicho que este viernes vas a ir con un tema. Claro, porque seguramente muchos de los que nos están viendo, el equipo de opinión sincronizada que tanto decimos, tiene, digamos, unos jefes. Y no son los que quizá algunos piensan. Efectivamente, sí, vamos a contar cómo esta gente cambia el relato y quiénes son los responsables de ese cambio. Y cómo ellos lo han utilizado. Hay alrededor de productoras como Globomedia y a partir de algún personaje completamente siniestro que se ha forrado con dinero público, como José Miguel Contreras, que generalmente están detrás de algunos planes un poco maquiavélicos que vamos a contar. Y a lo mejor a él y a alguno de sus muñecos no les gusta mucho. Pero bueno, como en estos casos es escandalosa la actitud que tienen y como no respetan en absoluto ni a las víctimas ni a las circunstancias, creo que ha llegado el momento de hablar de quiénes son. Pero el cambio del relato te refieres a lo de las inundaciones, ¿no? Eso Porque ha es. habido un cambio de relato de golpe. Sí. Pasaron golpe. de los negacionistas climáticos, eran los responsables de todo, a ser directamente ya Carlos Mazón. No, pero es sistema mucho de enemigo único les ha a mí el funcionado. relato Domingo. que menos me preocupa es ese. A mí el que más me preocupa, no sé si recordáis que durante el directo del domingo yo comenté que se estaba señalando a gente inocente y le pasé a Jano por WhatsApp algo que me había llegado, que estaba moviendo toda esta gente entre los medios, que era un informe sin firmar. Al que luego se refirió al día siguiente el Confidencial, que decía: Ferraz mueve entre los medios un informe. ¿De qué ve ese informe? Pues ese informe lo que hacía era, aparentando ser una cosa parecida a una investigación, porque es que era incalificable, asegurar que los que habían insultado y zarandeado el coche de Sánchez en Paiporta eran miembros de grupos de ultraderecha organizados. A eso se dedicaron todo el domingo, eso lo movieron entre los medios y eso empezaron a replicar el mismo domingo por la tarde todas las terminales mediáticas. Pues ese es el relato que a ellos les preocupaba el domingo por la tarde, con la mayoría de muertos y desaparecidos sin localizar y con mucha gente perdiéndolo todo. Y eso es de ser un desalmado, un tacticista y un miserable. Sobre este respecto de los bulos, se ha pronunciado hoy en esa comparecencia de Pedro Sánchez. Claro, esto no lo hemos publicado, lo habíamos dejado para la tertulia, porque claro, estamos en la batalla del relato. Pero bueno, también me gustaría preguntaros sobre esa manera que ha tenido Sánchez de anunciar que, oye, mira, el Estado está para estas cosas. Y dice, no, sí, que precisamente es que no está. O sea, que el problema es que no está. Bueno, nos escuchamos a Sánchez respecto a los bulos. Sí, Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención de esta mañana en Moncloa para lanzar varias de sus arengas, una de ellas a favor de los medios de comunicación, los suyos, claro, los que no le critican, y que los bulos eran uno de los grandes males de nuestra época y con lo que ha ocurrido en Valencia también. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Porque la información veraz, la información contrastada,
Es la mejor forma de combatir uno de los principales males de esta era de la sociedad digital, y es el bulo, la desinformación, que lo que busca es alimentar el caos y crear desasosiego y división en una población ya muy afectada por esta tragedia. Por tanto, gracias a los profesionales de la comunicación, gracias a los medios de comunicación por la información y por su trabajo. Hablando de bulos, el que ha desmentido la Guardia Civil con lo de la organización de los grupos ultras que supuestamente fueron allí a atacar y a increpar a Pedro Sánchez. Así es, Rubén. Él ha mantenido un discurso hoy que es el de intentar desterrar o intentar restar credibilidad a esa frase del pueblo salva al pueblo. Y esto en origen, yo creo sinceramente que hay que explicarlo, porque eso es un mensaje propio de totalitarios o de personas de un perfil autoritario. Y ha sido muy común en el comunismo, de nada puede estar por encima del Estado o nada puede hacer sombra a la figura del Estado. Y eso es lo que ha defendido en este caso ante la evidencia de que no ha habido apenas primeros auxilios. Vosotros habéis estado sobre el terreno y Juan Andrés me contaba ahora que había calles que varios días después nadie había pasado por allí. La respuesta del Estado en Valencia ha sido ineficiente y ellos están intentando dar la vuelta a la tortilla. Hoy se escuchaba esta mañana a Antón Losada comentarlo, en la cadena SER, por supuesto, la radio del régimen, increíble, hablando de que desde el primer momento la respuesta del Estado ha sido extraordinaria. Y no es cierto, y no es verdad. Y el problema es que todo cuestionamiento ahora de ese relato, de que el Estado ha estado, de que el Estado se ha preocupado por los ciudadanos, lo han calificado como bulo. Y esa campaña les pilló, es muy curioso porque se tomaron el puente entero. Hasta el domingo por la tarde no empezaron con esa campaña. Y hoy, una semana después, viene, yo lo digo por añadir más ingredientes al guiso y sobre todo para intentar descifrar qué tenemos aquí. Hoy, después de haber lanzado esa campaña que hoy ha seguido Pedro Sánchez, como comentábamos, de que el Estado ha estado desde el primer momento, que ha dado una respuesta, ha llamado incluso a aplaudir en el balcón al Estado por la respuesta que ha dado en Valencia. Hoy se ha presentado una cuestión que parece que es menor, pero que no lo es, que es el pacto fiscal del PSOE y de Sumar para 2025. Y volvemos a lo mismo. Impuestos, o sea, imposiciones demagógicas con las que se va a recaudar poco. Por cierto, venimos de un 2023 de récord de recaudación gracias a la inflación, que no ha venido acompañado de recorte de gasto, por lo tanto se hace necesaria otro incremento impositivo y al final, desde perseguir a las SOCIMIS hasta incrementar mantener el impuesto a la banca. Es decir, son las típicas, y bueno, por supuesto, crean un estatuto del artista para proteger a la cultura, a su cultura, es decir, a quien en estos casos le ayuda a asentar el relato. Almodóvar llorando el día que se enteró de la imputación a Begoña Gómez, porque así realmente con eso poco a poco, con esa especie de lluvia fina, van empapando toda la sociedad y en momentos que lo necesitan ellos recurren a ello. Y esto yo lo digo porque es muy relevante. Ese tipo de avisos fiscales, de medidas, lo que hacen es espantar la inversión y lo que hacen es desindustrializar poco a poco el país para convertirlo en otra cosa, en la que el Estado evidentemente cada vez va teniendo un papel más central porque cada vez va habiendo menos actividad económica, porque si estás persiguiendo todo el rato la actividad privada, al final lo que ocurre es que la actividad privada merma y a partir de ahí es verdad que en esas condiciones reina el Estado. Lo que pasa es que un Estado ineficiente que en casos como el de Valencia, y aquí cuadramos el círculo, se demuestra que no puede responder pese a ser un Estado extractivo para los ciudadanos. Pero creo, Rubén, que es más grave. O sea, no es que no pueda, es que no quiere. Pero claro, es que eso es lo heavy. O sea, porque dices, coño, pues está tocada esta desgracia en un país tercermundista, pues esto es lo que tenemos y ya pues cada uno pues tendrá que, pues con la ayuda de la gente, pues poco a poco, tardarán años, a lo mejor no se recuperan nunca, pero es que el caso de España es que no es así. O sea, es que tienes 130.000 efectivos, alguno me dirá, no, son 122.000, bueno, me da igual, como pues ya saben que las cifras, pero a lo mejor no son exactas, pero que tienes al 6,5% de los efectivos de las Fuerzas Armadas movilizadas, al 6,5%. Y dices, ¿pero qué es esto? Sí, o sea, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? O sea, ¿cómo no vas a poder movilizarlo? Otra cosa es que no quieras de cada estado de emergencia porque esto te viene bien para que Mazón, como es idiota, se coma todo el marrón y así el relato lo ganas. Pero si es que el relato lo ganan siempre. El relato siempre lo ganan. Pase lo que pase, ellos lo ganan. Y yo soy muy pesimista en ese sentido porque creo que estamos tan metidos en un peronismo que es irremediable que creo que se puede llegar a reproducir una situación como la del gobierno de Macri, que todo el mundo colegía por ahí que ese peronismo casi le impidió gobernar. Una cosa muy rápida. Su capacidad para imponer el relato es tan grande y cuentan con unas terminales mediáticas tan potentes que yo recuerdo es que el COVID fue hace 5 años, no fue hace tanto tiempo. Y ahí fue cuando ellos dijeron que de 15 días, empezaron en 15 días diciendo que
no hacía falta llevar mascarilla al supermercado porque daba una falsa sensación de seguridad, y a los 15 días dijeron que era completamente obligatoria. En ese viraje, se ve realmente la capacidad para imponer relato que tienen. Y aquí ha ocurrido desde el domingo pasado. El domingo pasado empezaron con el ataque a los grupos de ultraderechas que estaban detrás del ataque a Pedro Sánchez. Posteriormente empezaron con era mentira que la respuesta del Estado no hubiera llegado. Ya se inventaron aquello de que solamente los medios de ultraderecha habían seguido lo de la información del parking de Bonaire, cuando se ha descubierto que es que El Diario, La Sexta, eso también la reprodujeron. Es decir, se inventaron, se metieron de lleno en la campaña contra los bulos. Y hoy es ya de lleno la campaña del Estado ha respondido. A partir de aquí el Estado es fuerte y usted tiene que respaldar al Estado y al Gobierno. Y, entre tanto, pedir la dimisión de Mazón, que evidentemente debería dimitir, pero no, desde luego no es el único que debe hacerlo. Lupe, y luego tú, Fer. Bien, Rubén más o menos ha sintetizado esos bulos que le preocupan tanto a Pedro Sánchez, el bulo de que lo atacaron o lo increparon una minoría de grupos organizados ultraderechistas, marginales, etcétera, etcétera. Resulta que son todos vecinos y voluntarios que residen, si no en Paiporta, pues en la zona. En segundo lugar, mintió cuando aseguró que, todo el gobierno en pleno aseguró que es que no se habían podido desplegar más medios porque la Generalitat Valenciana, en este caso Mazón, no se lo había solicitado. Eso es falso, no vamos a entrar a desgranar la legislación tanto en el ámbito de protección civil como en el ámbito de estados de alarma, excepción y sitio que habilita una intervención del Estado, ni tampoco hablar de antecedentes como el de Bilbao, etcétera, etcétera. Ha mentido otro bulo cuando ha asegurado que todo esto es culpa del negacionismo climático. Ahí está la responsabilidad de un montón de administraciones durante un montón de años. Primero, por permitir urbanizar en zonas inundables. Segundo, por, una vez habiendo permitido urbanizar, no ejecutar las obras hidráulicas que hubieran minimizado el impacto de esta riada y posiblemente nos habrían ahorrado a muchísimos muertos a los valencianos. Estoy hablando de las obras de la presa de Cheste y las que afectan en particular al Barranco del Pollo, estando ya previstas en el año 2004 y habiendo sido descartadas en el año 2005 porque es que su coste era muy elevado, 300 millones, pero nos encontramos, como dije en el directo del domingo, porque, por ejemplo, Radio Televisión Española tiene previsto para este año 2025, si se aprueban los presupuestos, un presupuesto de unos 1.500 millones. ¿De acuerdo? O sea que, pero las obras para ejecutar la presa son muy caras. No vamos a hablar de ministerios, de observatorios, no es necesario, con esto sobra. Bien, el último bulo que ha dicho hoy es que el Estado, y lo han repetido todas sus terminales, el Estado ha estado presente desde el primer momento y ha actuado de forma eficaz y efectiva. Bueno, que se lo digan a los vecinos. Vosotros habéis estado allí en persona, yo he tenido a familiares que han estado allí y a conocidos. Que se lo digan a los vecinos que casi 12 días después, que llevamos ya, 12 días después, todavía no pueden transitar por algunas calles, todavía no han podido acceder a sus viviendas, todavía no pueden, los que han podido acceder todavía no pueden residir en ellas, todavía tienen problemas. Ha dicho, por ejemplo, otro bulo, que había que hervir, esto del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera, otro bulo que había que hervir el agua. Resulta que es que el secretario de Estado que dijo eso estaba utilizando una expresión coloquial, estamos para bromas, ¿verdad? Y para imprecisiones. Otro bulo, que es que ya en todas las poblaciones se ha restaurado el servicio eléctrico. Pues no, hay muchas calles que tienen un servicio eléctrico nulo, cuando no parcial, y cualquiera que vea los vídeos que se están grabando comprueba que aquello parece todavía una zona apocalíptica o de guerra. Cualquiera lo puede ver. Así que lo de Sánchez ha sido un absoluto bulo. Y una última cosa, muy rápida. Cuando Sánchez dice, fíjate, estos llegaron diciendo que eran el gobierno de la gente. ¿Os acordáis de toda la campaña 2022, 2023, en las autonómicas y también en las generales? Ahora resulta que ya no son la gente. Cuando el pueblo ha demostrado estar muy por encima
de todos sus gobernantes, tanto a nivel nacional como autonómico, ya no son la gente. Ahora somos todos el Estado. ¿Por qué? Porque de lo que se trata aquí, ahora que se ha constatado que el Estado no fue capaz ni de prevenir ni de intervenir inmediatamente para evitar una catástrofe o para paliar sus efectos, ahora resulta que lo que toca es mutualizar responsabilidades. Y no, señor, mire usted, ustedes son el Estado, el gobierno, los que cobran un sueldazo al frente de puestos de la administración, o no tan sueldazo, me da igual. Ustedes son los que asumieron esa responsabilidad. Los ciudadanos lo que somos es nación española. Y la nación española sí que ha estado a la altura. Orgullo y honor de todos los que llegaban a Valencia en esas columnas humanas andando 20 kilómetros, de todos los que se han desplazado desde todos los puntos de España llevando ayuda y de todos los que con sus donativos económicos o en especie han aportado. Usted no está a su altura. Deje de intentar esparcir la mierda y pida perdón por sus bulos y por su negligencia, que como ha dicho Jano, en el caso de Mazón es absoluta incompetencia y debería dimitir, pero es que si dimite Mazón y no dimite este señor, muchos van a creerse que ya hemos agotado las responsabilidades políticas que había que agotar. Y no, tienen que dimitir los dos después de pedir perdón a los españoles y en especial a los valencianos, por miserables, por incompetentes y por negligentes. Fer. A ver, Pedro Sánchez, si por algo se ha caracterizado en los últimos 6 años, desde que gobierna 6 años y medio, es por apostar más por lo que se conoce como relato, es decir, apostar por lo que la gente cree que ha sucedido y no tanto por lo que ha sucedido. A mí no me extraña todo lo que ha pasado estos días. Lo vi desde el primer momento, desde aquel martes fatídico por la noche. Esto han ido soltando globos sonda, balones fuera, en función de lo que les interesaba en cada momento. Recordadlo. Los negacionistas climáticos, los voluntarios estorban, no ven más porque la gente aquí ya está estorbando y no es necesario. Cualquier cosa, los que estaban abucheándoles eran todos ultraderechistas organizados, luego hemos sabido que no son ultraderechistas, sino estaban organizados y que además hay venidos de fuera. Eran 3 mentiras en una, la de aquel domingo. Sí. Se han desmentido las 3, no eran ni de fuera, ni ultraderechistas, ni organizados, lo ha desmentido la propia Guardia Civil, pero da igual. Ya has construido el ladrillo del relato, ya lo has puesto. Que había un atentado, había sido un atentado. Sí, un atentado, un magnicidio. Decían, reivindica. El grupo reivindica. Como si fuese Boko Haram, pero que reivindica el qué. Y lo reprodujo en Chaurrondo, por cierto, que eso es una televisión pública. Bueno, pero que Inchaurrondo, por supuesto, va a reproducir todo porque es Inchaurrondo, mejor dicho, Televisión Española es uno de los puntos esenciales, la plaza pública natural para la construcción del relato del gobierno. Luego hay algunos que se suman en mayor o en menor medida. El equipo de opinión sincronizada, del que aquí tantas bromas hacemos, está para eso, está para distribuirlo. Lo hacen a través de las redes sociales, lo hacen a través de los medios de comunicación y a través de lo que pueden. Además, y si no a través con fotos y todo, Sí, pero les da igual. Y si no a través del boletín oficial del Estado. Otros de los culpables que buscaron fueron los empresarios, recordadlo. Sí. Empezaron a echar la culpa de que les habían hecho trabajar a la gente esa tarde, pero claro, los empresarios sabían lo mismo que cualquier otro, y es que llovía, pero no iba a pasar nada. 4 empresarios muy potentes de Valencia y muy conocidos han perdido la vida, ¿eh? Sí, lo sé. Y Roig de milagro, porque Juan Roig también, o sea, tenía previsto incluso poder haber comido esa comida, que la perdieron, no que dicen, se fueron a jugar al golf, no. Fueron a jugar al golf, comían, pero luego iban a ver un polígono, porque esta gente lo que se dedica es a crear riqueza y empleo, cosas que no hacen otros, y fue por eso, por lo pero que ¿recordáis la campaña de los primeros días contra los empresarios? Sí. Que estas campañas nacen a menudo en la extrema izquierda y que el gobierno hace suyo rápidamente. La idea de que los voluntarios eran esencialmente unos ultraderechistas llegados desde otras partes de España, perfectamente organizados, nace de nuevo en la extrema izquierda, que estaban haciendo un uso espurio de la solidaridad, etcétera. Y esto nace, creo que fue el viernes. Yo el primero que se lo leí fue al antiguo diputado de Podemos, Espinar. Y dos días más tarde estaba en los labios de Pedro Sánchez. Es decir, siempre es lo mismo. Siempre, exactamente es lo mismo. Empiezan atacando a Juan Roig, a otros empresarios, llamándoles de todo, que cómo es posible que la gente estuviera trabajando. 2 días más tarde, Yolanda Díaz la tenemos diciendo que los empresarios tienen que dar permisos retribuidos y que hay de ellos y que
a pesar de que la mayor parte de los empresarios locales lo han perdido todo. Claro que sí. No les queda nada. De hecho, hay un Si vídeo de tenía Juan un Ros taller, que desaparecía el tuvo taller. una trifulca con uno que empezó recomiéndose toda esta propaganda, empezó a insultarle en Mercadona. Tienes una maquinaria perfecta. Es esa maquinaria creada por el entorno de Podemos de fabricación de una realidad paralela. Esto lo creaba muy bien Podemos hace 10 años, pero ahora ya concurso, diríamos casi legal y forzoso. Lo hemos visto hoy. Esta es la verdad oficial. El Estado atendió desde el primer momento y quien la dude es que está, ya sabéis, en la extrema derecha, está en el negacionismo. Aparte, son fabulosos poniendo etiquetas. Todas además muy negativas. El machismo, la homofobia, el no sé qué, te van colgando etiquetas. Como pensar por etiquetas es más fácil que pensar basándose en los hechos, si yo ya sé que este tipo es ultraderecha, da igual lo que diga. Es malo. Como si le digo que es machista, como si le digo que es homófobo. Es malo. No, todo lo que va a decir lo va a hacer por maldad. No le presto ni siquiera oídos. Es decir, que a cualquiera de estos, de su electorado, de la gente que le sigue, les presentas el gran bulo, el de los ultraderechistas de Paiporta, que ya digo, 3 cosas, 3 mentiras. Se lo presentas desguazado y desmenuzado, y le va a dar igual. Les da igual. Le va a dar igual porque dice, pero es que no puede ser, oye, que te estoy poniendo hechos encima de la mesa. Eso está todo inventado porque es la extrema derecha, y si no, pues será la Guardia Civil la que se lo ha inventado. Oye, ¿tú, Sofer, no creéis que eso es más bien una cuestión de fanatismo? O sea, yo no le concedo tanto que sean unos genios de la propaganda porque no lo creo. O sea, de verdad, no creo que sean unos grandes genios, sino que igual que aquí todos los que estamos en esta mesa, y seguramente te diría casi el 100% de los que nos ven, está de acuerdo en que Mazón y su equipo, los que han cometido, digamos, la negligencia, se tienen que apartar, pero también coincidimos en que evidentemente Sánchez y los responsables del gobierno central, Sin duda, por otras sí. razones, se tienen que apartar. Pero luego llegas al electorado de izquierdas, claro, alguna habrá que te dirá, no, Sánchez también, pero es como, Sánchez no, Mazón. Y dices, tío, o sea, que estabas hablando de un fanatismo. Nadie del gobierno. Claro, Teresa Rivera, Marlaska, o sea, es que hay muchos nombres, pero dices, eso es genios de la propaganda, ¿no? Si tienes una banda de fanáticos. Genios de la propaganda, porque es que esto es Goebbels. Sí. Principio de simplificación y enemigo único. Primer principio de la propaganda. Pero de eso Goebbels. también lo tienes en el otro lado. Simplifica y busca un solo enemigo al que le puedas poner ojos, cara y nariz. Esto se resume en una frase. Y es muy curioso, y yo creo que por ahí van los tiros. El 100% de los españoles considera que Mazón debe dimitir y solamente el 50% que Pedro Sánchez tiene que hacerlo. Y ahí se resume toda una filosofía. Yo después de estos días, sinceramente, y os lo digo sinceramente, a lo mejor he perdido un poco la esperanza en que se cambie esa dinámica que bien definía Fernando de confrontar la propaganda, esa burbuja, que es una burbuja amplia, es una burbuja que llega a un porcentaje importante de la población, que es la que se cree la propaganda. Se vio perfectamente durante el primer estado de alarma. La gente se lo creía y se lo cree y lo asume y lo adopta como rutina personal. Y después de todo esto he perdido un poco la esperanza porque considero que cada vez es más complejo confrontar la realidad. Entre otras cosas porque los que nos dedicamos a eso cada día, es que nos llueven insultos por eso, entre otras cosas porque nosotros somos lo de menos, pero estos días la gente de estos 75 pueblos, 78 pueblos de Valencia tiene que estar alucinando cuando ve las noticias, porque tiene que pensar, ¿pero qué están contando de una respuesta del Estado si aquí... el otro día hablaba yo con personas por allí, hice una ronda y me decían que aquí no ha pasado nadie todavía. Es que no ha venido nada, no ha venido ni un camión de bomberos ni nadie del ejército. Reconocemos, vemos que la UME está en diferentes pueblos, pero no llega porque es una respuesta escasa. Pero es igual, ya está, da igual. El relato lo han hecho igual que lo hicieron con el Prestige, igual que lo hicieron después del 11M. Han agarrado un grupo de víctimas y lo han llevado a su terreno. Es que parece hasta tal punto que es la primera vez que sucede un episodio de Gota Fría. El otro día veía un colaborador de La Sexta decir, con todas sus narices, sentado en la silla, con los brazos en la mesa, cuidado si gana Donald Trump porque es un negacionista y debido al negacionismo suceden episodios debidos al cambio climático como el de Valencia. Y este tío es experto en ciencia, pero da igual, o sea, esas cosas calan. Eso es la lluvia fina. Y la lluvia fina, lamentablemente, ha convencido una parte de la población. No lo decía ningún experto en ciencia, lo decía Mario Viciosa, que es un periodista, digamos... Bueno, pero te lo presenta como experto en ciencia. Sí, bueno, ya, pero la gente no sabe... Pero es una cosa la búsqueda. Eso llega y eso cala. Claro. Eso cala. Es que eso cala, porque eso lo está escuchando la gente todo el día. A la vez que las críticas a quien y los insultos, literalmente. O sea, nos han llamado ultras 13 veces estos días. Me preocupa muchísimo. A ver, Rubén, este sábado, manifestación del sábado. ¿Estabas tú en Valencia o es cuando te venías? Yo volví sábado por la noche, tarde-noche. El sábado por la tarde montan una manifestación en Valencia. Yo me entero un par de días antes. Veo que el lema es Mazón División.
Ya está. No me hizo falta saber más. Dije, esto va a ser una manifestación montada. Antifascista. Y se presentó allí Lluís Llach con el puño en alto. No faltó nadie. Todos los elementos. Estaba todo el mundo. De hecho, dije, ¿alguien se presentará igual con una pancarta de Sánchez dimisión? No lo sé, igual alguno despistado que no se ha enterado bien de qué va la cosa. Alguno había. Por la noche yo no lo vi, lo vi al día siguiente. Claro, lo vi al día siguiente, ya el domingo por la mañana. Digo, bueno, pues una señora que se presentó que decía Sánchez y Mazón la misma mierda son. Sí. ¿Vale? Bueno, y veías a unas llamando a la policía. Porque les quería reventar. Porque les quería... Está reventando esto. Sí. Señora que está poniendo Mazón dimisión está siendo lo único que también está pidiendo la responsabilidad de Sánchez. Bien, esta manifestación en prácticamente toda la prensa española, incluyendo tu periódico, se publica como, bueno, lo que ha sucedido, masiva manifestación en el centro de Valencia en contra de Carlos Mazón. Que era estrictamente cierto, era una manifestación masiva en el centro de Valencia en contra de Carlos Mazón. Pero el subtexto que hay por debajo no es tan visible, por eso son tan habilidosos. No era una manifestación contra las irresponsabilidades de los políticos o pidiendo responsabilidades a los políticos, que hubiera estado allí Sánchez, hubiera comparecido Teresa Rivera, hubiera comparecido Fernando Grande Marlaska, hubiera comparecido un montón de gente. No tienen esa intención. Es construir un relato simple, que sea fácil de captar y de reproducir, y un enemigo que sea de nuevo sencillo. Sí, de hecho, la gente se ha olvidado de que Castilla-La Mancha total muertos. Bueno, eso se ha apartado, como si allí no hubiera pasado nada. Es que son unos artistas. La manipulación llevada a la máxima expresión. Son unos artistas, a ver, claro. Fíjate si ha sido escena para cualquiera que observara un poquito, que desde el primer momento se supone que como Pedro Sánchez estaba en la India, siendo recibido en bailando con haciendo el indio, y con su señora, pues quien dirigía el comité de crisis, que a lo mejor eso explica muchas cosas, era María Jesús Montero, pero al poco tiempo, no sé si a las 24:48, metieron ahí, no se sabe muy bien por qué, y es porque ya estaban construyendo el tema, metieron a Diana Morán. Coño pinta la ministra de Universidades, de Ciencias. Es que es de allí de Valencia, ¿no? Es que claro, ella era la alcaldesa de Gandía y ya la están, y de hecho la habréis visto en un montón de sitios, es que ya la están postulando de candidata, ya han utilizado la miseria, la muerte y pues eso, y todo lo que ha sucedido, ya lo están utilizando para postularla como candidata a la Generalidad Valenciana, a presidir la Generalidad Valenciana. Y de hecho también durante estos días, la señora que dirige el Ministerio de Igualdad, que no recuerdo su nombre, no sé qué, Ana Redondo. Bueno, pues esta señora, que lleva siendo de mucha utilidad, publicó un tuit para decir, aquí estamos reunidos todos aquí para las políticas de igualdad tan necesarias. Sí, eran muy necesarias las políticas de igualdad en ese momento. Y publicó la foto de tal manera que se leía el texto de las notas que habían tomado. Y lo que habían tomado era, el negacionismo mata. Esa era la nota punto número 1. Y la nota número 2 era, este es nuestro momento. Es que de esto va todo, es lo único que les preocupa. Y para entender por qué es así, hay que también adentrarse un poquito en el sustrato ideológico. ¿Por qué la gente de centro-derecha en España y en general en cualquier país occidental es mucho menos sectaria que la de izquierda? Para la izquierda, y cuando hablas con ellos lo entiendes, para ello lo principal, lo que más importancia tiene no es ni la vida, ni la dignidad, ni el bienestar de los ciudadanos de su país. Es mantener el poder. Ese es el objetivo número 1 de las políticas socialistas y comunistas. Para ellos lo más importante es el poder, estar en el poder. Y si para estar en el poder tienen que indultar, indultan. Si para estar en el poder tienen que derogar delitos, los derogan. Si para estar en el poder tienen que amnistiar, amnistían. Y si para estar en el poder tienen que mentir, manipular, instrumentalizar todas las instituciones del Estado hasta el punto de que tenemos imputados a un fiscal general del Estado, lo hacen. Sin embargo, en el otro lado del espectro político, todo lo que es el centro, la derecha, el conservadorismo constitucional, ¿qué pasa? Que hay un sustrato liberal. El sustrato liberal es crítica, permanecer crítico ante el poder. La desconfianza hacia el poder. Pero y esa desconfianza es lo que te lleva a no perder tu capacidad de autocrítica y de raciocinio y de ser capaz de discernir, por más que hayas votado al tipo en cuestión, cuándo tiene que marcharse y cuándo no.
Pues ellos se aprovechan de eso. No es que sean una secta, que algunos sí, que repiten como bobos. Hay otros que lo hacen porque es que les pagan por ello. Pero es que incluso aunque sean conscientes de la basura a la que están votando y de la degradación que están consiguiendo y de la miseria que arrastran, lo asumen porque lo importante es el poder. A ver. Estáis hablando de Paiporta, Catarroja, Picanya y todos estos pueblos, de que la gente ve una realidad, la que le rodea, y ve que las declaraciones del gobierno y de los medios cercanos al gobierno son otras. Eso genera una disonancia. Y es bueno, realmente luego van a ir con Diana Morant ahí a presentarla como candidata para la Generalidad Valenciana. No Ojalá vayan. No creo que nadie, por lo menos de esa comarca, vote a Diana Morant después de esto. Pero es que no va dirigida esta propaganda a las víctimas. Las víctimas le dan igual. No va dirigida a ellos. Ellos son conscientes de que no están allí. Dicen, bueno, a fin de cuentas, ¿cuántos son? 500.000. A lo sumo la ciudad de Valencia, si la tenemos ya perdida. Si ya han votado a los malos. Esto va dirigido al resto. Recordemos lo que pasó con la Comunidad de Madrid y la pandemia. La impresión que se generó en el resto de España era que en Madrid poco menos que estábamos estornudándonos a la cara. Y muriéndonos por las calles. Sí, muriéndonos por las calles y todo abierto y estábamos todos de fiesta a todas horas y que íbamos chupando las barandillas. Eso es un ejercicio peligrosísimo. Escuchad, que yo cuando salía por fin de Madrid, después de un año encerrado en la comunidad, porque no nos dejaban salir, recuerdo que fui a las Islas Canarias, todo el mundo me lo decía. Claro, es que ahí en Madrid hacéis lo que os da la gana, claro, es que ahí en Madrid ha habido tantos muertos. Estaba sorprendido, digo, pero bueno, y ya luego seguí viajando por otras partes de España a lo largo del año 2021 y me encontré con la misma historia. Digo, ¿pero qué les ha contado a esta gente que es Madrid? Recordad que era un continuo, un pum, 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 pum. No iba dirigido a los madrileños. De hecho, hubo elecciones en Madrid y las perdieron de manera estrepitosa. Va dirigido al resto de españoles. Menos mal que hasta el gobierno de Pedro Sánchez os ha metido en cintura, porque aquello era un foco de virus, un tal. De hecho, llegaban al extremo que en Madrid se llegó a construir un hospital, el Isabel Zendal, que sigue hoy operativo. Es un hospital gigantesco que hay al lado de la T4 del aeropuerto de Barajas. Y recuerdo que ese mismo año, en Valencia, el anterior presidente... Sí, puso una carpa fallera. Puso una carpa que se le salió volando un día de viento. Sí. Así fue. Tal cual. Correcto. Eran Sí, dos ninguna modelos de hacer crítica a esto. eso. Bueno, a no solo hubo una sola crítica. ¿Cuántas críticas obtuvo el hospital Isabel Zendal? Que hoy no deja de ser una dotación más para la ciudad. Pero- y muy útil para todos los desarrollos urbanísticos que está viendo en el norte. Pero por eso que comentáis, esto es como la teoría de las organizaciones. Esto no solamente pasa a nivel estatal, esto pasa en cada empresa. En las empresas siempre hay, y además que lo que pasa es que ellos no lo saben porque no han trabajado en el sector privado, o sea, llevan toda la vida en lo público. En las empresas siempre sucede lo mismo. Hay una parte de la gente que es productiva, que se dedica a trabajar, que se dedica a no me molestes, déjame de historias, que yo lo único que quiero es hacer mi trabajo e intentar aportar. Y hay gente que se dedica a conspirar. Sí. Y realmente al final los estados funcionan así. Estos estados de este peronismo de baja o de alta intensidad, que ya no sé muy bien en qué fase estamos. Altísima. Hay quien se dedica, ese electorado, por ser, incluso fíjate, Lupe, por ser hasta optimista. A lo mejor eso pasa en más estratos ideológicos. Vamos a ponerlo, es decir, hay gente que se dedica a mí, que el Estado no me moleste, que yo quiero hacer mi trabajo, quiero pagar mi casa, quiero que mis hijos vayan a un buen colegio y quiero que cuando vaya al médico tengan una buena sanidad y sobre todo que a lo mejor me puedo comprar una casa en la playa si me va bien. Y luego están los otros, los que forman parte del aparato, que son los que se dedican a malear todo, es decir, a crear relato, a generar, a intentar mantener esa estructura que han creado, que es por la que pueden sobrevivir. Y eso pasa también en las empresas. Hay quien se dedica simplemente a conspirar para sobrevivir, pues porque o no trabaja tan bien, o porque no le apetece trabajar, o porque tiene ilusión de medrar. ¿Y qué ocurre en esas organizaciones? Que en esas organizaciones la gente buena finalmente se cansa y se va, porque las organizaciones se acaban pudriendo. Eso es un poco como un edificio con termitas, es decir, eso poco a poco va calando hasta que se acaba pudriendo todo. Y eso ocurre en el Estado. Y el ejemplo de Madrid que ponía Fernando es muy bueno, porque ahí se ve realmente hasta qué punto ha calado la intoxicación. Y no contentos con la imagen que generaron en la pandemia, que parece que aquí se daban las peores prácticas de toda Europa occidental, antes de las elecciones de aquella campaña que fue completamente sucia, que ya no solamente, no sé si os acordáis, con aquel mitin de Vox en Vallecas se acabó a pedradas, pero ellos lo justificaron, sino que se inventaron algo que era, yo lo llamé la versión peninsular
del atentado a Cristina Kirchner, que es la de las navajas, las balas. Están dispuestos a llegar hasta ese punto y tienen todavía algunos cartuchos por gastar, estoy seguro, no tengo ninguna duda, porque han convertido esta realidad para mantener ese estado, esa estructura, esa macroestructura gigantesca, han convertido todo en un melodrama. Y para trasladar esa realidad, esa disonancia cognitiva, para crear esa disonancia cognitiva necesitan elementos, ingredientes, necesitan alimentar ese culebrón. Y cada episodio que vemos es un culebrón. Cada vez que sale Silvia Enchaurrondo, como lo llaman, $500,000 baby, ¿no? por el dinero que gana. Cada vez que sale hablando, dando un titular, está alimentando ese melodrama. Y cada vez, cada semana, tenemos poco a poco algunos elementos más. Y eso, por eso soy pesimista, porque creo, sinceramente, y a lo mejor me lleva a la contraria, es imparable. Mientras unos se dedican a cuidar de lo suyo, intentar prosperar, hay gente que se dedica a mantener, mucha más gente, a mantener esa fábrica de películas, de culebrones. El problema es que cada vez van dejando más víctimas que ya no se lo creen. Lo de Valencia, evidentemente, que digo, no, ellos lo que se está contando ahora no se lo creen. Desde luego en las zonas afectadas. Esto es como. Sí, eso es verdad, lo que dice Fer. O sea, tú vas por los pueblos y todos te dicen Mazón y Sánchez. Eso es casi el 100%. Al final terminarán como la propaganda soviética, que se pasaba el año emitiendo propaganda. Hemos superado la cuota de producción de trigo más que nunca, y enseñaban unos gráficos que era bueno. Y claro, el moscovita medio decía, pues la cola del pan cada vez es más larga. Ayer estuve 2 horas y dentro de un mes sé que voy a estar 2 horas y media. O sea, ¿cómo puede ser que cada vez produzcamos más trigo y tal? Porque ya no se hacía para los soviéticos. Los soviéticos ya no se podían quejar. Se hacía para que la comprasen los comunistas en Occidente. Y te venían y te decían, pues diréis lo que queráis, pero fijaos que bien viven. Cada año producen más trigo, es más productivo que el capitalismo. Luego, no, delante de sus narices se les cayó todo en el año 90, 91, pero la propaganda ya la hacían para afuera. Claro, aquí tampoco pueden hacerla para afuera. Tienen que seguir teniendo gente que les compre eso, ciertas regiones. La región favorita para ellos es Cataluña, donde les compran todo. Donde si el sanchismo se mantiene por alguna región concreta, esa región es Cataluña. Vamos, y que tiene un peso electoral muy importante. Y que tiene un peso electoral importante. Yo con la prensa de la lectura de prensa de Barcelona todas las mañanas no hay manera que no me sorprenda. En la manera que abordan, escucha, diarios tipo La Vanguardia Española, ¿sabes? Del conde de Godó, también conocido como conde de... ¿No lo conoces? ¿Cómo lo llamaba Gregorio Morán? Prefiero no decirlo. Lo llamaban conde de Cobró. Al conde de Godó. Los 6 millones de euros que decían que necesitaba anualmente para sobrevivir. Bueno, pues este tipo de prensa dices, bueno, esto es de una entrega al sanchismo y a su relato, que es fascinante, porque todavía en Madrid encuentras disidencia, pero en Barcelona directamente no la hay, y es la segunda ciudad de España. En Valencia se rompió el embrujo en las últimas elecciones y no creo que la vuelvan a recuperar. No. Y en Andalucía tampoco. Es que yo lo que le iba a decir a Rubén, yo también soy pesimista, sobre todo por la incomparecencia que ves que tienes enfrente, porque tienes a un partido que ha decidido no hacer ningún tipo de relato, que una cosa es no dedicarse ahora a incidir en quién ha hecho qué para pedir dimisiones, y otra es que no decidas no contrastar el relato de ninguna manera e incluso contribuir a las falsedades, como Feijóo diciendo que las comunidades autónomas habían funcionado de maravilla, había sido todo, ha sido todo fetén. Y luego, pues eso, y Vox, pues sí, pues el relato, pero muy centrado en lo que quiere escuchar su electorado con determinados temas. Cuando aquí tienes que tener a alguien que se dedique a desmentir en exclusiva todos y cada uno de los bulos que salen de la factoría de Moncloa. Por ejemplo, habéis señalado el tema de Madrid a los madrileños, pero es que fijaros, como uno de los objetivos que tienen con los bulos es precisamente incentivar la fractura social de la que ellos se nutren también, ¿verdad? Yo recuerdo que durante la pandemia no solo metieron caña a los madrileños por el tema de hacer flaquear a Ayuso, sino también a la gente joven. Además, de manera generalizada. Sí. Yo me signifiqué en pos de la gente joven, porque claro, poco menos que se les culpaba de que no tuvieran cuidado, que como querían salir de fiesta o se negaban a estar encerrados, mataban a los abuelos, que como daban más importancia a la cerveza que a las tapas, que los estados de alarma, porque es que se juntaban 4 en un banco a beber. Pero la gente colaboraba y hacía fotos. Sí, y la gente como viejos del visillo, todo aquello se ha demostrado que era falso, y además el sopapo que ha dado a todos esos
no solo políticos, sino también periodistas incluidos, la gente joven, a raíz de la catástrofe en Valencia, el sopapo de realidad es descomunal. ¿Cuántos tendrían que pedir perdón a todos esos que han sacrificado horas de su vida en ayudar al prójimo? Lupe, Seguramente les a han puesto un muchos que nombre. en su momento les Lupe. señalaron desinteresadamente. Entonces, cuando Fernando habla precisamente de la propaganda, el comunismo cayó cuando ya la realidad arrasó con la propaganda, por más que muchos, los llamados tontos útiles por Milsenberg, se empeñasen en creerse que estaban en un sustrato moral más elevado por seguir defendiendo una ideología que la realidad demostró, a pesar de todas las cortinas de humo, que era una ideología fracasada, y lo sigue demostrando día tras día en todos aquellos lugares donde se pone en práctica. Prueba de ello está siendo España, porque nos estamos subdesarrollando a pasos agigantados. Y eso se ve cada vez que sales, cada vez se ve más. O sea, simplemente basta con ir al aeropuerto para ver, ostras, lo que éramos y lo que somos. El discurso de hoy de Pedro Sánchez debería servir para cualquier partido de oposición para decir, si dice el presidente del gobierno que el Estado es el Estado, pero el Estado no alcanza, entonces, ¿qué modelo hemos creado y qué modelo estamos defendiendo? Y a partir de ahí, lo que debería hacer es desarrollar un programa para solucionar todas las deficiencias, todas las anomalías y todos los abusos que existen dentro del Estado. Yo recuerdo, esto me duele decirlo porque me parece un ejemplo sangrante. En el año 2010, antes de las elecciones, recuerdo que cuando yo estaba trabajando para la agencia EFE, Arias Cañete: no, nosotros cuando lleguemos al poder vamos a ser personas de Estado. Frente al infantilismo del zapaterismo, nosotros vamos a ser ya los padres. Vamos a eliminar duplicidades y hasta triplicidades. Vamos a reducir los impuestos. Fue un engaño. Fue un engaño. El Estado empieza a reconcebirse desde la política fiscal. No desde una política propagandística, no desde una política de ganar el relato. Y a partir de ahí, lo que se tiene que hacer es incentivar la actividad privada. No se tiene que dopar mediante todo este tipo de mensajes a cortijos. Es que la propuesta de hoy de acuerdo fiscal para 2025 es muy ilustrativa, porque es sangrar al empresario, que se le sigue considerando el gran mal del Estado, cuando sin empresas no hay actividad productiva. Sin actividad productiva, evidentemente el Estado gobierna, porque aquí nadie quiere invertir, pero es que a la vez es proteger al sector propagandístico. Bien, cualquier partido de oposición tiene que responder a eso, tiene que responder con dureza. Y estos días la no respuesta del Partido Popular, que debería ser simplemente señalar los bulos a eso, la no respuesta es escandalosa. Yo recuerdo, ya termino esta intervención, todo esto me recuerda a lo que ocurrió cuando surgió Podemos, en pleno rajoyismo ilustrado. Les estaban dando estopa a las tertulias día y noche. Las televisiones crearon las tertulias durante esa época, las incentivaron porque no tenían dinero para producir series de ficción y programas. Entonces dijeron, tertulias, y como la nueva política vende, pues venga, vamos a meter aquí economistas del montón por aquí, tertulianos, Pablo Iglesias, Monedero. Les estaban dando una estopa impresionante. Y la idea de Carmen Martínez Castro, exsecretaria de Estado de Comunicación, gran luminaria también de este país, por supuesto, apoyada por Génova, fue la de retirarse de las tertulias, ni siquiera ir, porque decía que les pegaba mucho con casos de corrupción que manipulaban. Se negaron a defenderse. Es que da igual, o sea, tiene que haber alguien que defienda esas ideas, pero y aunque no lo defienda, que por lo menos contrarreste esta mentira, porque si no al final es una opinión pública que es un monopolio, y eso es lo que estamos viendo estos días, desgraciadamente. De hecho, esto que estáis hablando, un ejemplo muy claro de la degradación institucional de esta tercermundización es Óscar Puente, que todo el mundo lo está flipando, porque lo está haciendo bien. Pero porque lo está haciendo bien, que dices, bueno, está haciendo su trabajo. Está poniendo cosas en Twitter. No, pero mira, es verdad que el AVE, por ejemplo, bueno, claro. El jueves, en teoría, se restablece. Madrid-Valencia se restablece el jueves, o sea, es verdad que, o sea, pero incluso fíjate el nivel en el que estamos, que porque haga su trabajo, ya la gente lo flipa. Que por cierto, esto le va a costar el puesto a Óscar Puente porque está haciendo sombra a Sánchez, claro, y al tiempo. Se está postulando. Uy, bueno, además se le ve. A ver, en el Congreso Federal. A ver. Una cosa que se me ha olvidado decir antes y que completa lo de Rubén muy rápido, es que no es solo un tema de construcción desde la economía. Tenemos un problema de diseño institucional. La Constitución del 78 nace con una pata rota, y es que a nivel interno, estructural,
ya digo, desde un punto de vista institucional, no existen incentivos para hacerlo bien. Es decir, prospera mucho más el que medra, el que conspira, el que se dedica a dorarle la píldora al jefe y a aplaudirle las narrativas cuando no a construírselas, que el que intenta hacer bien su trabajo. De hecho, y esto lo sabemos muchos, cuando un funcionario llega y desempeña su trabajo con cierta soltura, solvencia, estabas hablando tú de Óscar Puente, por ejemplo, por hacerle sombra a Sánchez, se le dice, baja el pistón. Eso es así. Baja el pistón. Que se nos ve la ropa y que interior. nos pones en evidencia. Que nos pones en evidencia. Entonces, eso es lo primero que tiene que afrontar un partido político. Es decir, que de verdad, y no solo de boquilla, porque aquí discursos liberales de boquilla, de el mérito, la capacidad, y te lo dice pues la chica esta de Nuevas Generaciones del PP. No. Con 250 de verdad, años en Nuevas Generaciones. Una construcción, hacer una construcción... a nivel de propuesta electoral seria, no meramente discursiva, sobre que accedan a los altos cargos de la administración gente que no solo que reúna los méritos, sino también que tenga la capacidad y disposición para hacerlo. Porque el que lo haga bien, promoverá. Y el que no, el que se dedique a conspirar y a cogerse asuntos para días propios, moscosos, no sé qué, ese señor no puede llegar a los puestos de más alta responsabilidad, que es lo que está sucediendo ahora. Eso nos daría para otro debate, Lupe, pero habría que ver si esto es compatible o no con la democracia, esto que tú planteas, claro. Mi respuesta es que no. Juanan, hablábamos del partido de la oposición. Ha salido Borja Semper, que es la primera vez que sale desde que pasó todo esto. Sí, porque yo no recuerdo, es verdad que nosotros hemos estado en primera línea y gracias a Dios no hemos escuchado demasiado a los políticos, porque si no yo hubiera sido demasiado, pero creo que es la primera intervención de Semper. Si que no, yo sepa, vamos, yo no recuerdo. Rubén es el que lo tiene más controlado eso. Semper, sí, no sé si es la primera vez que... Ha estado como Jesucristo, 3 días desaparecido y hoy ha emergido Para seguir en la misma línea, no te creas tú que no se ha caído del caballo. No, el portavoz nacional del Partido Popular esta mañana en Génova ha asegurado que con todo lo que está pasando, es decir, con la inacción consciente del Estado de no aportar nada más en Valencia, dice que no van a apretar más el acelerador, que ellos, los populares, no son iguales que los que gobiernan en Moncloa. Vamos a escuchar a Borja Semper. No vamos a practicar el acoso y derribo contra nuestros adversarios, no vamos a practicar el acoso y derribo contra el actual gobierno, aunque tengo que decirles también que somos plenamente conscientes de que si hubiera sido al revés, probablemente no hubiéramos recibido este trato. Pero también les digo que venimos defendiendo desde hace mucho tiempo que no somos lo mismo. Bueno, pues esas han sido las palabras de Semper, que han levantado Hablad vosotros porque polvareda. Yo enfermo con este hombre. Pues que a este hombre le tienes mucha manía. Pero coño, Fer, o sea, que es mañana es que es Pepe puro. Es que no tiene nada. Es que puede llamarse Pepe es Borja parte del Semper, problema. o puede llamarse Pepito Pérez. Es que vaya a decir lo mismo. Es orallismo. Hemos hablado Puro. mucho de orallismo, sí. Sí. Esto es lo de te dejo que me escupas, pero los fines de semana tómatelos libres, ¿no? Sí, una cosa así. Es un poco... ¿Alguien me puede explicar qué narices tiene que ver el hecho de que digas que entiendes que ahora no es el momento de debatir sobre responsabilidades políticas para además intentar guardar cierta coherencia con el hecho de que Mazón diga que no se va, aunque va a haber reestructuras en el gobierno autonómico y tal? ¿Qué tiene que ver eso con tener a gente desmontando todas y cada una de las mentiras del gobierno de Sánchez? Porque, por ejemplo, ¿alguien de verdad del PP se ha significado en defender a los vecinos de Paiporta injustamente señalados por el dedazo de Sánchez? Ni uno. Porque yo no lo hice en el minuto 1. O sea, yo en el minuto 1 es que estaba segura, sin necesidad de que me lo dijese nadie, ahí está el tuit puesto, de que estos señores no pertenecían a ninguna organización organizada de extrema derecha que había ido desde fuera a increpar a Pedro y a insultarlo y a zarandearle el coche y a tirarle un palo. Es que no ha habido ni golpe. Es que Pedro Sánchez, es que recordemos que tuvo las santas narices de salir y decir, estoy bien. Yo estoy bien. Yo estoy bien 3 veces. Sí. La víctima, de victimizarse. Yo estoy ¿Cómo bien. nadie del PP es capaz de salir a desmentir eso? ¿Qué tiene que ver la responsabilidad política
con enfrentarte al relato. ¿Es que somos incapaces de disociar? Pero si es que... A ver, ¿No si... llegan a eso? Es que lo peor es que esto lo que demuestra no es que no son tan tontos, porque no puede ser que seas tan imbécil todos los días. Es que es imposible. Es decir, aunque te esfuerces, es imposible que todos los días seas tan corto. Lo peor es que ellos están viendo las encuestas, dicen, coño, como entre Vox no sube mucho y nosotros aquí no hacemos nada. Están en el no hacer nada. Cuanto Y les da peor, exactamente igual lo que sea. A lo mismo. Porque si fueran... Al turnismo, como, ya está. Si fueran... Un ratito yo, y tú ya 15 años, luego yo otros 4, y tú otros 15. Así van. Pero si realmente fueran un poco inteligentes y supieran lo que hacen, ellos sabrían que en estos casos siempre se apelan a la ultraderecha para movilizar a los suyos. Hay una cosa que les desmontaría el discurso, o por lo menos en parte, o por lo menos sería un inicio. Estoy seguro, vamos, me puedo jugar algo, que en la próxima encuesta del CIS se va a ver, van a hablar de crecimiento de Vox, de crecimiento de ultraderecha, por supuesto, de polarización de la población y de un incremento de los bulos, porque va a preguntar por los bulos otra vez tezanos. Entonces, a partir de ahí, es que podrían ridiculizarlo, simplemente citando eso, porque es que estoy seguro que va a suceder. Si es que ya conocemos cuáles son las técnicas, ya sabemos que ellos inventan su realidad, ya sabemos que ellos alimentan ese culebrón y ya sabemos que utilizan las estadísticas y todas las instituciones que tienen a su favor para crear ese relato. Hay que adelantarse, se tiene que adelantar esta gente, hacer algo, hacer una oposición con cierto activismo, es decir, por lo menos, dado que en la realidad, en el presente, tienen una mayoría propagandística aplastante, anticípate al futuro. Y eso, mira, Rubén, eso también, o sea, llega un punto que dices, bueno, a ver, o sea, que estos tíos no es que digan, no, es que tengo Twitter. No. Que tienes El Mundo, tienes el ABC, tienes La Razón. No, coño, es que estos están todo el día llorando, es que hoy la propaganda. Bueno, Vicente Vallés, Carlos Alsina, o sea, que dices, ¿qué más quieres, macho? Me estáis pidiendo peras al olmo. No, ya, pero que estoy harto de que lloren, estoy harto de la propaganda. Es que ese es el punto. Es que no quieren. Claro. No quieren, no saben, no les interesa. No, a ver, no quieren. leía el otro día que desde que les llega la notificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar a las 18 horas 43 minutos, hasta que mandan la alerta, pasa hora y media. Hasta las 20 horas 12 minutos. ¿Cómo se demoraron tanto? Hora y media. ¿Lo del idioma? Bueno, pues que se pasaron una hora y pico discutiendo qué ponían y perdonando la expresión, en la puta alerta. Entre ellos si lo ponían en valenciano y castellano, o solo en valenciano, o solo en castellano. ¿Os imagináis? Cada vez que Borja Semper, eso es puro Pepe, sale por la televisión, eso que ha dicho, es que lo mismo llevaban discutiéndolo 4 días. Hasta palabra por palabra, verbo, pesando las palabras. No vaya a ser... Sí, seguro. No es que son así. Caray, es que yo llevo años siguiendo la información política y más concretamente el PP, y sé cómo funcionan y sé cómo son. Es decir, son eso ellos. se llama tibieza. Y les estamos pidiendo... no sé, es como si le pides a un nadador de los 100 metros lisos que te gane los 100 metros lisos de correr o que te gane la maratón. Pero no eres atleta, sí, pero yo no sé hacer esto. Pero usted no es político, no sabe hacer la oposición, pero no es la oposición que yo sé hacer. Porque no la hemos hecho nunca, ni siquiera en la época de Aznar. Que ya sabes que pasa la historia aquello de váyase señor González, tampoco era para tanto. Lo único que Aznar tenía un poco más de vida. No, pero ahí empezaron a germinar los Contreras y compañía con el discurso del sindicato del crimen y madre mía, menuda campaña de intoxicación están haciendo por decirlo de cero patatero, váyase señor González. La campaña del Doberman, caray. Tienen un miedo pavoroso a que les llamen, que les digan que son yo voy derechas. más lejos, contestarme una pregunta. ¿Vosotros de verdad creéis que en un primer momento el PP no consideraba, al igual que el PSOE, que los que habían increpado a Pedro Sánchez y a los Reyes formaban parte de un grupo marginal de ultraderechistas desplazados a Valencia para crear crispación y caos? Contestarme con sinceridad. ¿De verdad creéis que el PP no pensaba exactamente lo mismo que el PP? ¿No se tragó de cabo a rabo ese relato falso y difamante del Partido Socialista? No tengo ninguna duda. Al 100%. Pues ya está, ya tenéis toda la respuesta del gran problema que tenemos entonces, en este el ministerio país. de la oposición. Entonces Génova que no cuestiona, otro ministerio. Ya está. No entonces vamos a poner un bedel que lo paguen con fondos públicos puedes también. pedir, no puedes pedir que genere narrativa propia el que no es incapaz de cuestionar ni de poner en tela de juicio la narrativa ajena. Es imposible. Sí, no, al final, pero al final lo que ha hecho es que el discurso, lo hemos hablado más semanas aquí, el discurso se ha ido desplazando hacia la izquierda.
se ha ido desplazando cada vez más hacia el extremo. Y es curioso porque en las encuestas del CIS sí que se ve cierta polarización hacia la... No ya hacia la extrema izquierda, que es más pequeño el porcentaje, sino hacia los que votan el 3 y el 4, que ya, o el 3 y el 2, que son los porcentajes que más tienden hacia eso. Y no quiero parecer Pablo Simón porque me parece terrible. Pero es verdad que se ha notado poco a poco. Y eso en parte es porque el PP se niega a... Si es que no es a defenderse, es a defender lo que es verdad. Es decir, a defender la verdad, que es lo que se exige a un partido de oposición. Es decir, el partido de oposición tiene que ser el contrapeso, y el contrapeso lo que tiene que hacer es, ante los desmanes de cualquier poder, que también lo tiene que hacer el periodismo, pero el periodismo ya sé que hace tiempo renunció a su función. Pero si no saben ni estar en Twitter. Si han sido incapaces. Pero si es que en 15 años. Es que han dicho que están diciendo que es un bulo que Pedro Sánchez dijese. Este verano. Que es un bulo que Pedro Sánchez dijese: si necesitan más recursos, que me los pidan. Están diciendo que eso es un bulo y nadie ha salido a decir. Tuiteros, sí, gente de Twitter, cuentas de Twitter con seguidores, pero nadie del PP ha salido a decir: oiga, aquí tiene usted su bulo, si es que está grabado. Pues no. Este verano, cuando sucedió lo de Puigdemont en Barcelona, os lo cuento como anécdota porque es muy curioso. Yo publiqué un artículo que era ¿dónde está EPP? Es decir, porque la excusa era la han operado a nuestro líder de un experimento de retina. Bien, correcto. ¿Qué pasa? Que no hay más gente. Y publiqué un artículo dándoles estopa y al día siguiente me escribieron 2 personas del PP, no voy a decir el nombre. Una me dijo: no, yo he dado 30 y tantas entrevistas. Vale, enhorabuena, no ha tenido ningún efecto, no se te ha escuchado. Y otra era: no, hombre, hemos sido activos en Twitter, pero que no se os ha escuchado, que lo habéis hecho mal, que es una estrategia completamente errónea, que ha venido aquí un tipo, ha dado un meeting, se ha alargado en una acción que estaba completamente preparada, por mucho que lo nieguen o renieguen, y tú tienes que incidir en eso. ¿Dónde está el Estado para detener a un prófugo? ¿Dónde está? ¿Por qué se le deja simplemente subir a la tribuna? Que no hace falta que escape después, como haciendo una bomba de humo. Es que no se le puede dejar ni subir a la tribuna. En cuanto tiene que subir la policía ahí. ¿Por qué no han subido los cuerpos del orden? Que eso no es criminalizar a un líder, que eso simplemente es tener a una persona sobre la que pesan unos cargos. Luego ya se le juzgará sobre esos cargos. Nada. Nada más nada. Un tuit. ¿Qué pensarán los vecinos de Paiporta después de que se haya desplegado una unidad de élite antiterrorista que ha llegado con un helicóptero? ¿Qué pensarán esos vecinos que han sido detenidos y puestos a disposición judicial cuando recuerden lo que ha sucedido o lo que sucedió con Puigdemont en agosto? Es decir, un señor sobre el que pesa una orden de detención que llega a España, se va al centro de Barcelona, se sube a un atril, da un meeting, se marcha tan tranquilamente y al día siguiente aparece dando una charla en sus redes sociales, una entrevista. ¿Qué pensará ese vecino de Paiporta que a él le acusan de ser un ultraderechista por insultar o por zarandear el coche y la eficacia del Estado para ir reprender ha sido brutal, mientras que a un señor que es el socio, el principal apoyo del gobierno, que hace que el gobierno se mantenga en pie, el Estado fue incapaz de detenerlo después de dar un mitin de no sé cuántas horas, no sé si una hora, media hora, lo que fuera? ¿Qué pensará? Pues que se está descomponiendo el Estado y que se están riendo de ellos. Y cuando un Estado se descompone, cuando el mero hecho de detener a alguien sobre el que pesaba unos cargos tan serios, que va a ser juzgado, que es que ni siquiera ha sido declarado culpable, en el caso de que le detengan, cuando se piensa que detener a esa persona es incendiar Cataluña. Y cuando un partido de oposición no incide en eso y encima te dicen: no, hombre, es que en Twitter hemos hecho ruido. Hombre, pues gracias. Elon Musk estará contentísimo porque ha ganado 5 euros con tu tuit a lo mejor. Pero el resto de los españoles se lo toman como una tomadura de pelo. Y ahí estamos, en el hacer prevalecer la ley es sinónimo en algunas regiones de incendiar. Eso es terrible. Eso es la descomposición del Estado. Lo vemos como algo cotidiano, pero es terrible. Espérate que no vaya esto a más, porque tenemos la cuestión de Teresa Rivera. Que sabéis que ahora quiere estar ahí en Europa. Sí, sobre este respecto se ha también pronunciado Sánchez. Sí, la rueda de prensa de Sánchez lo estamos comentando a lo largo del programa, ha dado muchos titulares. Vamos a escuchar el escueto apoyo, porque ha sido muy escueto, muy cortito, del presidente del gobierno a Teresa Rivera. Recordemos, 10 días ausente tras la riada, la que es la jefa de las confederaciones hidrográficas y también de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Y finalmente, sobre Teresa Rivera, decirles: miren, el mundo, Europa y España necesita más Teresa Riveras y necesita menos negacionistas del cambio climático.
Es que no ha dicho más. No ha dicho. En serio, o sea, es que me vuelvo loco, que no puedo hablar. O sea, necesitamos a más gente que esté a favor de revitalizar el canal natural del Turia, lo que hubiera conllevado que la catástrofe de Valencia hubiera sido inconmensurable, mucho más de lo que ha sido ya. Ribó, y esto, mira, no lo hemos sacado hoy, Juanan, pero lo recuperaremos, porque esto va para largo, diciendo que no entendía cómo le echaban atrás el proyecto, que no lo el nuevo entendía. cauce del río, hacer un parquecito. O sea, necesitamos a más gente que rechace construir presas como la de Cheste por considerar que tienen un coste muy elevado de 300 millones, mientras invierte cantidades ingentes de dinero y prodigar tweets para que todos los afectados, por ejemplo, de Valencia que han perdido el coche vayan a sus trabajos y desarrollen su vida en bicicleta. Eso es lo que necesitamos, millones, muchos más millones se habrán invertido en promover el uso de la bici y en construir los carriles bici que en la presa de Cheste. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que diga que no hay que limpiar los barrancos, ni los caudales de los ríos, ni sacar el lodo, porque es que eso afecta a especies autóctonas y va contra el medio ambiente y no sé qué. Y luego cuando hace tapón con toda la maleza que baja de los montes, que tampoco se limpian, entonces es que decimos que es el negacionismo climático el que mata. Es decir, tú que no reciclas eres el que ha provocado, por ejemplo, en las fotos de Letour, estamos hablando de Valencia, pero las fotos de Letour, hay una foto en la que se ve una cantidad de troncos y de maleza de árboles aplastados contra una vivienda. Es que no dejan a los vecinos limpiar los montes, te multan. Entonces, eso es lo que necesitamos, Pedro Sánchez, porque yo quiero saber a todos los que fueron, no todos, vamos a decir, una buena parte de los que fueron a la manifestación de Valencia, que según El País, la CER, etcétera, son 130.000 personas, son los que están en contra de la ejecución de esas obras que estaban previstas en 2004, son los que votaron en contra del Plan Hidrológico Nacional. ¿Ahora qué me estás contando? Porque yo quiero que dimita Mazón y quiero que se asuman el Estado la responsabilidad patrimonial por dejar urbanizar en zonas que deberían haber sido no urbanizables por inundables, y ya que lo haces, si dejas urbanizar, primero hay que ejecutar, lo primero de todo es ejecutar las obras que impidan que eso se inunde. Entonces, ¿qué me estáis contando? Estás aportando razones. Ya. Pero es que aquí no se trata de razones. Se aportan razones por un lado y del otro lado lo que te encuentras es un mantra, un eslogan. Cuando criticamos la Ley Integral de Violencia de Género, ¿qué te dicen? Bueno. Eres un enemigo de las mujeres. Yo no he dicho eso. Sí, directamente. Que yo simplemente estoy diciendo que esta ley tiene una serie de problemas y que deberíamos debatirlos y demás. No eres un enemigo de las mujeres. El cierre es señalarte con el dedo y señalar tu pecado. En lo suyo es pensamiento religioso. En este caso, el santón es Pedro Sánchez, que va soltando las verdades que ya se erigen en verdades incuestionables. Todo el que cuestione a su ministra es un negacionista. No sé si entendéis la jugada de qué va esto. Claro. Todo el que cuestionase a Irene Montero, recordadlo, era machista. Daba igual lo que dijeses. Hasta era el machista. Tribunal, el mismo tribunal que una pena la rebajaba y otra la aumentaba, era machista. Los que criticaban la ley del solo sí es sí eran machistas hasta que el gobierno decidió reformar la ley del sí es sí. Entonces ya no era machista. Es así. Así es la cosa. Usted nos ha pillado con una panda de mediocres y malvados, que es que es la combinación más terrible. No puede ser. Por cierto, por hablar de tendencias, me parece terrible lo de llevar el cuello como Pedro Sánchez, el cuello de la camisa de un color y el resto de la camisa de otro. Pero esto simplemente como comentario. ¿Qué cuello llevaba? Llevaba un cuello blanco y una camisa de otro color un poco más claro. Eso me parece terrible. Los ejecutivos hace muchos años, recuerdo. Es todo lamentable, tío. Todo. Es un figurín. Es que ni estética, macho. Nada. Me podría no tener ética y tener. No, nada. Ni ética, el ni traje, estética, ni moral. Y ese nada, que se nada, pone de nada. vez en cuando, que brilla, es una cosa. ¿Puedo decir una cosa muy rápida antes de acabar la tertulia? Rapidísimo. Medio minuto. No me voy a olvidar nunca de los valencianos. Por desgracia, los que han fallecido ya no los podemos recuperar. Pero voy a recordar a Valencia y a todos los pueblos afectados, también en Castilla-La Mancha, hasta que toda la gente que ha perdido sus casas, que ha perdido sus coches, que ha perdido su modo de vida, lo recuperen. Todos los lunes que venga me voy a acordar de ellos, porque aunque quieran que lo olvidemos, no lo van a conseguir. Ole, Lupe. Así es. Gracias también. Sí, además es que es gente que, lo comentábamos, las zonas afectadas no tienen un elevado poder adquisitivo.
Que hay gente que no tiene asegurada su casa, que te juro que no tiene ni 100 euros en la cuenta. ¿Queréis saber la etiqueta que os han puesto por este tipo de expansiones? ¿Qué? Pornografía sentimental. Era como la pornografía solidaria, esta y tal. Lodocracia. Lodocracia. Joder. La lodocracia se lo ha inventado. Yo solo digo que nada haga sombra al Estado. Es un concepto completamente totalitario. Y aunque estos se vendan como un socialdemócratas, en realidad lo tienen en la sangre. Esto va de escoger bando. O estás con los que cogían las escobas o estás con los que utilizaban las escobas para colgar pancartas. Cada uno que escoja bando. Yo tengo muy claro cuál es el mío. Es el de los que llevaban las escobas para limpiar, las botas llenas de barro, los periodistas que han ido ahí a partirse la crisma para contar lo que estaba pasando y los que hemos ayudado económicamente, cada cual con lo que ha podido desde nuestras casas porque no nos podíamos desplazar. Ese es mi bando, ese es mi país y espero que lo sea el de una mayoría de gente porque si no estamos muy jodidos, muy jodidos. Desde luego la parte positiva de toda esta tragedia es ver un pueblo que a pesar del mundo en el que vivimos no han conseguido de momento llevarlos a este delirio que el que estamos presenciando en la política actual. Voy a despedirnos sin antes dar gracias a los nuevos socios, que tenemos un montón de toda esta semana. Jorge de Alcalá de Henares, Ana de Torrejón de la Calzada, Monse de San Vicente de Raspeig, Jaime Jacobo de Madrid, Carlos de Santa Cruz de Tenerife, María Luz de Algemesí. Desde aquí un fuerte abrazo, unas localidades más afectadas por este caso, no por el Barranco del Pollo, sino por el Río Magro. Alberto, Madrid, Begoña, Guadalajara, Juan de Madrid, también tenemos a Nimes de Madrid, Alejandro Castilleja de la Cuesta, Daniel de Aspe, Borja de Alcobendas y Sergio de Talamanca del Jarama. Mil gracias a todos por unirse al Club de Socios de Big One estos días. Y nosotros despedimos ya. Gracias, Lupe. Te veo el lunes que viene. Nos vemos el lunes. Fer, lunes que viene estás. Lunes que viene, sí. A ti, Rubén, te vemos el viernes en Lo que no te han contado. Estaré por aquí. Y a ti, Juan, mañana. Mañana más, si Dios quiere, aquí estaremos. A nuestro querido Héctor a los mandos también, que desde aquí quiero dar las gracias públicamente, tanto a Héctor, Juan Andrés e Iván, que somos los 4 de Big One, porque claro, es que dicen, pero no podéis hacer programa, que somos 4. Es que no somos más. Entonces, pues. 4 desde aquí... contados, además, no de manera figurativa. No, es que somos 4. Bueno, tenemos a David, que es el que hace los cortes de TikTok. Pero de producción y ahora hemos incorporado a Pablo para que lleve el tema de Twitter. Pero aquí, digamos, para poder generar el contenido, 4. Literal. Entonces, por eso. Pero bueno, ya les quiero dar las gracias en privado, pero también quiero hacerlo públicamente porque han hecho un trabajo extraordinario. Nosotros regresamos mañana aquí en Libertad a las 9 de la noche en Big One Media. Muchísimas gracias por estar ahí.